Bienvenidos queridos suscriptores a una lista de videos, a una lista de reproducción más en su canal de finanzas Diego Arevalo. Y esta lista de reproducción va a tocar lo económico, pero también cosas actuales y vamos a hacer un resumen lo más fidedigno que se pueda de este libro, Homo Deus, Breve Historia del Mañana, del autor israelita Yuval Harari. Qué tipo tan inteligente, qué tipo tan intelectual. A mí me sirvió el libro para entender qué era la modernidad, entender a Nietzsche, ¿sí? El tipo cita a Borges, se va al Quijote de la Mancha. Oh, además tiene una elocuencia genial, tiene unas frases impresionantes que la vamos a ir mirando en el canal. En el canal y en el video que vamos a hacer, que va a estar en el canal. Es un libro muy interesante que les invito en este tiempo de coronavirus que lo puedan leer y lo puedan disfrutar y decir, miércoles lo que nos estamos enfrentando. Porque muchas veces nosotros estamos tan inmersos en nuestra propia realidad que es difícil salir y ver las cosas que están pasando. Entonces, este tipo de intelectuales nos permite esto. Además, recuerda que uno de los consejos que está en el canal de finanzas es a quién escuchas. ¿A quién escuchas en lo económico? Cuando vas a hacer un negocio, ¿a quién le preguntas? ¿A la persona que tiene el mismo nivel de ingresos que tú? ¿O a la persona que siempre te dice, no, lo van a tumbar, lo van a robar, esto es una estafa, ¿cierto? O a una persona que no ha tenido éxito en los negocios. Si no ha tenido éxitos en los negocios, terrible. En lo afectivo, en lo amoroso, ¿sí? En lo familiar, ¿a quién escuchas? Sí, de pronto tenías una relación muy bonita, y de un momento a otro empezaste a escuchar cantos de sirena que te decían, eso no le conviene, mire que él, por poner ejemplo, es muy mayor, te llegó una tía de otra ciudad y te empezó a vender pajaritos en el aire, y claro, y eso acertó con que conociste a otra persona y te tiraste la bonita relación. ¿A quién escuchas? ¿Sí? Hay que saber a quién escucha. Mire que las únicas personas que a mí me criticaron, que yo trabajé tantos años en la empresa familiar, fueron las personas que no tenían empresa, pero mis amigos empresarios nunca me criticaron. Entonces eso lo empecé a notar hasta una vez peleé con uno que le dije, venga hermano, lo que usted se gana en un mes, yo me lo vendo en una semana. Y solo porque me dio piedra, venga, ¿qué viene usted a criticar si usted no es independiente? Entonces, ¿qué viene usted a criticar mi relación amorosa, mi relación de pareja, cuando usted, por ejemplo, ha sido divorciada? ¿Sí? En eso hay que ser hasta muy claro, porque de pronto el mejor consejo que le pueden dar a uno es el papá, pero si el papá de uno es divorciado, la mamá de uno es divorciada, no fue exitosa, pues venga, el consejo de él va a estar sesgado, va a estar pues dado a su propia realidad. ¿Mm? Entonces hay que escuchar a quién escuchas. A quién escuchas es muy importante, ¿sí? Si quieres un consejo de cómo mantener un matrimonio bonito, una relación bonita, busca una persona que lleva 20 o 30 años en la misma relación y que tú sepas que es muy bonito. Unos abuelitos, unos ancianos que uno ve que han estado toda la vida juntos. Ellos sí te pueden dar un buen consejo. Como si quieres un consejo financiero, también puedes buscar personas que son exitosas y te pueden dar un buen consejo financiero. ¿Por qué cito esto? ¿Por qué hablo de esto? Porque esta es una de las personas que uno debería escuchar. ¿Sí? De uno a veces escucha mucho comentario lo que dice el amigo, el otro, pero este tipo es un intelectual y ojalá yo pueda asistir algún día a una conferencia de él. Como les digo, me sirvió para explicar muchísimas cosas o para entender muchos conceptos, ¿sí? ¿Qué es la modernidad? ¿Sí? Claro, y el tipo es totalmente ateo, él dice que Dios no existe, ¿sí? Y de hecho las personas religiosas de pronto lo sacuden o nos sacuden un poquito y dicen, este tipo tiene unos argumentos muy interesantes para decir que Dios no existe. Y que nos vamos a convertir en dioses. Es muy, muy interesante el libro y es una muy bonita lectura que nos puede permitir. El libro arranca hablando que la humanidad siempre ha tenido tres grandes enemigos. La peste, que es lo que estamos viviendo ahorita, el hambre y las guerras. Dice, mire, los tres grandes enemigos de la humanidad son las pestes, el hambre y la guerra. Y tiene cifras. Permítame que yo aquí las tengo acá escritas y también en el libro, pues para que no se me pierdan y que el video fluya un poco más. ¿Listo? Bueno, entonces el libro dice, mire, nosotros teníamos tres grandes enemigos, el hambre, la peste y la guerra, pero los tres grandes enemigos ya los vencimos, ¿cierto? Mire, dice, por ejemplo, la hambruna fue superada, y cuando hablo de hambruna, él habla a nivel planetario, a nivel global. Dice, a nivel global ya no tenemos hambrunas que vayan a acabar con toda la humanidad. Y dice, mire, muchas personas creen que el hambre, la peste y la guerra eran parte del plan cósmico de Dios, que así era la vida porque sí. Pero él empieza a demostrar que no, que a medida que empezamos a tener mayor conocimiento empezamos a controlar estas cosas. Mira, hay una frase que me gusta mucho. El tipo tiene unas frases hasta como para eslogan comerciales. Miren esto, página 13. Si las lluvias torrenciales destruían nuestras cosechas de trigo, o los ladrones se llevaban nuestros rebaños de cabras, nosotros y nuestros seres queridos podíamos morir de hambre. En un plano colectivo, la desgracia o la estupidez resultaban en hambrunas masivas. Cuando una sequía grave afectaba al antiguo Egipto o a la India medieval, no era insólito que pereciera el 5 o el 10% de la población. Las provisiones escaseaban
el transporte era demasiado lento o caro para importar alimento necesario. Y los gobiernos eran demasiado débiles para solucionar el problema. Entonces el tipo dice, sí, la hambruna la hemos superado. La hemos superado tanto que ahora el problema no es la hambruna, sino el sobrepeso. Increíble. Ya no el problema es la hambruna. Y toda la gente le dice, sí, pero es que hay gente que todavía aguanta hambre. Y le dice, sí, pero no a nivel planetario como pasaba antes, que podía arrasar ciudades enteras. ¿Sí? Y tiene pues cifras, ¿no? En la página 14 habla, por ejemplo, en Francia murió 2.8 millones de franceses, el 15% de la población, en 1694, ¿sí? En la época del rey Sol, Luis XIV, ¿listo? Mientras él coqueteaba con sus amiguitas, ¿sí? Se le murió el 15% de la población. El 15% de la población, ¿listo? En Finlandia murieron entre un cuarto y un tercio de la población. Escocia sufrió o padeció una severa hambruna entre 1695 y 1698 y alcanzó a perder el 20% de sus habitantes. Entonces, las hambrunas antes eran una cosa monumental, planetaria, apocalíptica, que arrasaban era millones de personas. Ya no. ¿Sí? Tanto así que él dice que el gran problema de la sociedad actual es que ahora el problema es de sobrepeso. Se muere más gente por sobrepeso que por hambre. Y no quiere decir que no haya hambre, claro que sí. ¿Sí? Todavía existe el hambre, pero ya no es un enemigo a nivel planetario, focalizado. Y con el tiempo cada vez va a ser más probable de que no sea un enemigo global. Y obviamente la hambruna está pegada a la pobreza, ¿cierto? En Francia todavía dice él que hay 6 millones que tienen eh, inseguridad nutricional y que comen mal, que no saben qué van a comer durante el día, o sea, como que, pero que terminan comiendo, ¿listo? Y mire que hay algo muy interesante que en los videos, está en un video que estamos, en el cual yo critico al comunismo, le digo, mire que es que gracias a que China adoptó medidas capitalistas, sacó montones de gente, más de 100 millones de personas del hambre, ¿sí? Del hambre y de la hambruna y de la miseria total. Y China, mire que en 1974 se celebra la primera conferencia mundial de la alimentación y se dijo que China y sus 1.000 millones de habitantes no había cómo alimentarlos. En ese entonces eran 1.000 millones, ya van como por los 1.500, ¿sí? Pero bueno, algo hicieron y ahí siguen y ahora son una gran potencia, ¿listo? Entonces el hambre ya como que de alguna manera global, planetaria, no nos está atacando. Igual las guerras e igual las pestes. Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces las guerras, dice, sí, todavía hay guerras, pero gracias a que hubo como la Guerra Fría en que si usted me ataca yo lo acabo y nos acabamos todos, como que eso fue bajando. Y además porque la guerra cada vez es más costosa y el comercio hizo que fuera más económico pues cooperar con el otro. Además, porque las guerras o la economía está basada en los activos de la tierra, en los bienes, digamos, en el oro, en el coltán, en los minerales preciosos, ¿sí? Ahora la economía está basada en el conocimiento. Yo no necesito invadir al país vecino para hacerme sus recursos naturales. Yo más bien comercio con él. Y como ahora es el conocimiento, pues yo como que me apropio de las mentes de las personas. Pues venga, hacemos un negocio. ¿Sí? Y es mucho más fácil. Y pone un ejemplo, por ejemplo, que China ganó mucha más plata haciendo un negocio o aliándose con Silicon Valley, con Google, con Facebook, con las grandes empresas de tecnología en África, que dos países, uno con el coltán y el otro con no, pues yo lo invado porque es que el coltán me sirve para exportarlo y apropiarme de sus recursos naturales. Entonces, en la medida en que la economía es basada en el conocimiento, cada vez es menos atractivo las guerras, porque las guerras lo que hacían era apoderarse de los recursos naturales del otro para poder y subsistir. Pero ahora el comercio internacional ha permitido que eso baje. Y con la peste, que uno diría, bueno, ¿y la peste? Pues es que la peste ha arrasado casi, nomás la peste negra. ¿Cuánta gente no arrasó en Europa? De hecho, recuerden que cuando Cortés llega a México, parte o descubre el nuevo mundo, el imperio, pues, el imperio azteca, ¿qué pasa? ¿Qué llevan ellos? Enfermedades, viruela, caries, sarampión, bueno, y la viruela casi que arrasó. Tengo un dato muy interesante acá, déjenme que lo tengo acá. En 1520, en el año en que llegan allá, en marzo habían en México 22 millones de habitantes. Para diciembre eran 14. Es decir, que perdieron el 36% de la población en un año por el contacto por la viruela, por la pandemia, una pandemia como la que estamos viviendo ahorita, pero se llevó el 36% de la población. La peste negra en 1330 en Europa se llevó entre 75 a 200 millones de habitantes. Hágame el favor. Claro, ahorita tenemos una pandemia y gracias a que pues se han hecho las medidas y se ha podido controlar, pues no tenemos eso, sin embargo no son ni cercanas, ¿no? Ahorita, cuando hacía este video, mientras preparaba este video, mire cuántos contagiados van a nivel global, ¿sí? Y van 905.277 contagiados en el planeta al momento que hago este video y van 45.000 muertos.
pues que no se parecen mucho a, a las muertes que hemos tenido en pandemias anteriores, ¿vale? Eso no quiere decir que no nos cuidemos, todo lo contrario, hay que protegernos y hay que acatar las normas que nos digan nuestras autoridades, ¿vale? Tanto sanitarias como gubernamentales. ¿Mm? Bien, miremos entonces unos datos adicionales, ¿listo? Página 16, hasta ahora estamos iniciando. Este libro es un banquete intelectual. En el 2014, más de 2.100 millones de personas tenían sobrepeso, frente a los 850 millones que padecían desnutrición. Se espera que la mitad de la humanidad sea obesa en el 2030. Yo espero no estar en esa mitad. Sí que he hecho esfuerzos para controlar el sobrepeso. Qué cosa sí me ha costado, pero ahí vamos, ¿cierto? Entonces tenemos sobrepeso, 2.100 millones de personas a nivel planetario y 850 sufren de nutrición, ¿sí? Casi una tercera parte. Bien, miremos otra cita del hombre sobre la alimentación. La tengo acá. Para el norteamericano o el europeo medio, la Coca-Cola supone una amenaza mucho más letal que Al Qaeda. Ah, más que es hasta poético, ¿no? Miren esta otra frase. El azúcar ahora es más peligroso que la pólvora. Miremos un ratico aquí, a ver, dice, a ver de dónde vamos. Acá, miremos. En el 2012 murieron en todo el mundo unos 56 millones de personas, 620.000 a consecuencia de la violencia humana. La guerra acabó con la vida de 120.000 personas y el crimen con otras 500.000. En cambio, 800.000 se suicidaron y 1.5 millones, o sea, 1,5 millones de personas murieron de diabetes. El azúcar es ahora más peligrosa que la pólvora. ¿Vale? Entonces, aquí nos habla de que la guerra, las pestes y la hambruna fueron los tres grandes enemigos. A medida que la humanidad superó eso, va a buscar otros bienes, otras cosas superiores, que son la inmortalidad, la felicidad y la divinidad. Eso está en la página 32. Entonces, vamos a parar este primer video acá. Vamos a hablar en el segundo video de la parte económica, de cómo van a ser los cambios a partir de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la automatización, la llegada de los robots, toda esa parte que es muy interesante. Es el libro de donde Andrés Oppenheimer saca mucha parte de este libro. De hecho, cuando lo cita acá y dice Yuval Hariri, yo digo, ¿quién será el tipo? Busco en Google y me aparece este señor y ahí que encuentro el libro. Entonces, este libro es del 2016, este es del 2018, el 2018. Y entonces empieza uno, miércoles, esto que lo que se viene es impresionante. Y gracias al internet vamos a tener una nueva fuente de ingresos a las personas. La pregunta que te quiero hacer para terminar este video y continuar el siguiente es, ¿cuántos de tus ingresos mensuales provienen del internet? Y mira lo importante que va a ser en esta nueva economía que está arrancando. ¿Listo? Nos vemos en el siguiente video. Un fuerte abrazo.